Episodio número 3150. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 12, Precursores, con el texto a memorizar de la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 7. Y esta semana ha sido definitivamente un antes y un después, porque hemos profundizado en diversos temas, los cuales vamos a hacer como en cada cierre un breve resumen al final del programa. También hemos contado con los poderosos comentarios, que más que comentarios son una cátedra teológica del doctor y pastor Franklin Martí. Al final del programa también estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina y también el número de contacto de su servidor. Recuerden que siempre recomendamos diversos programas, diversas plataformas. En este caso, seguimos recomendando Esperanza TV. esperanzatv.net es una página de internet que usted puede acceder, ver incluso este programa de estudio sistemático de la Biblia, Audios de Bendición, pero también otros contenidos que se suben, especialmente nuevos contenidos cada viernes. Cada viernes, semanalmente, se sube nuevo contenido, repetimos, a la plataforma de Esperanza TV. Contenido para jóvenes, niños, adultos, para damas, para caballeros, en fin, para todas las edades. Es un tremendo recurso que podemos utilizar y ser altamente bendecidos. Y recuerden también que estamos llamados a ser evangelistas digitales. Cuando usted comparte materiales como este que se produce de este ministerio y otros ministerios que también forman parte activa de la Iglesia Adventista, usted está predicando el Evangelio. Claro está, no ese tipo de contenido que es atacando la iglesia, que es dañando la mente de la gente, sensacionalista. La gente no necesita eso. Usted no necesita eso. Yo no necesito eso. Nadie necesita eso. Así que definitivamente podemos buscar buen contenido ya pasado por el filtro de lo que es nuestra iglesia, una iglesia balanceada, una iglesia que no se deja llevar por el sensacionalismo, ni está dando informaciones falsas, ni interpretando las profecías con el periódico, sino con un así dice Jehová. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que si hay algo que no hemos aprendido durante toda la semana, en este momento lo podamos aprender y que de esa manera podamos extraer el mensaje que tú quieres que podamos practicar ardientemente. También bendice a cada familia representada y que juntos podamos tener una experiencia personal contigo. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Precursores. Ese ha sido el título durante toda la semana. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 41,
la liberación del pueblo de Dios. Repetimos, capítulo 41 del libro El conflicto de los siglos, titulado La liberación del pueblo de Dios. También se recomienda otra lectura que de paso está dentro del mismo libro, y aquí encontramos la cita a continuación de El conflicto de los siglos, pero dentro del capítulo 40, titulado El tiempo de angustia, específicamente las páginas 614, párrafo 3 y 615, párrafo 1, tomadas precisamente de la página web oficial de los escritos de Ellen G. White. Sería en la página EGW Writings con W, de escritos en inglés. Automáticamente sería para usted poder buscarlo en la página si desea o en la aplicación, y estas serían las paginaciones a nivel del formato electrónico, porque cada libro obviamente cambia lo que es precisamente las páginas, pero qué bueno que usted lo puede buscar online, y si no, pues también puede ir a su libro físico, pero dentro de ese capítulo 40, noten lo que dice esta poderosa cita. En todos los tiempos, Dios se valió de santos ángeles para socorrer y librar a su pueblo. Los seres celestiales tomaron parte activa en los asuntos de los hombres. Aparecieron con vestiduras que relucían como el rayo. Vinieron como hombres, con atuendo de caminantes. Hubo casos en que aparecieron ángeles en forma humana a los siervos de Dios. Descansaron bajo los robles al mediodía, como si hubiesen estado cansados. Aceptaron la hospitalidad en hogares humanos. Sirvieron de guías a viajeros extraviados. Con sus propias manos encendieron el fuego del altar, abrieron las puertas de las cárceles y libertaron a los siervos del Señor. Vestidos de la armadura celestial, vinieron para quitar la piedra del sepulcro del Salvador. A menudo suele haber ángeles en forma humana en las asambleas de los justos, y visitan también las de los impíos, como lo hicieron en Sodoma, para tomar nota de sus actos y para determinar si excedieron los límites de la paciencia de Dios. El Señor se complace en la misericordia, y por causa de los pocos que le sirven verdaderamente, mitiga las calamidades y prolonga el estado de tranquilidad de las multitudes. Los que pecan contra Dios no se dan cuenta de que deben la vida a los pocos fieles a quienes les gusta ridiculizar y oprimir. Del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 40, El tiempo de angustia, página 614, párrafo 3 y 615, párrafo 1. Y la verdad es que esta cita no tiene precedentes. Es una cita sin parangón en contenido, porque da una información que definitivamente es una información gratificante. El hecho de que los ángeles de Dios hayan estado obrando activamente, personalizándose en seres humanos, es una cosa impresionante. Nosotros, claro está, lo entendemos que es bíblico, porque incluso con Abraham fueron ángeles que personificaron a seres humanos y estuvieron ahí con él y comieron y pasó todo eso. Hasta el mismo Dios en forma humana estaba ahí. Lo único, claro, que ellos de alguna manera u otra no dieron a entender en primera instancia que eran ellos. Claro está, estamos hablando de que a lo largo de los siglos esto ha sido una acción repetitiva, y que aún en nuestros días
los ángeles siguen apareciendo y confirmando las decisiones que tomamos. Incluso me encantó esta parte que habla de que a menudo los ángeles vienen a las asambleas. Es decir, un ángel puede llegar a tu iglesia y si, dependiendo, ¿verdad?, lo que él vea o lo que ellos vean, van a notar y van a confirmar si realmente se está alabando al Señor o si lo que estamos haciendo es una parodia. En todo caso, ahí va a estar registrado y qué bueno es reconocer que aún los que nos ridiculizan, los que nos tratan de oprimir, deberían de estar agradecidos por su propia vida, porque Dios le extiende su misericordia, no porque ellos sean buenos, no porque sean fieles, tampoco es que nosotros seamos fieles, pero por misericordia a los pocos que hacemos lo que Dios manda, a los que procuramos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, somos una especie de salvavidas para ellos. Y quizás otros son para nosotros, porque uno no sabe si es de los fieles de Dios, porque en realidad nadie tiene en ese sentido toda la verdad a nivel de su aplicación. Todos en algún punto de la verdad fallamos, pero qué bueno que Dios extiende su misericordia a todos, sin importar quiénes seamos los que estemos haciendo su voluntad o no. Dios extiende su misericordia por aquellos que sí sirven al Señor de todo corazón. Se hacen entonces las preguntas finales para luego pasar al breve repaso. Primero, se nos invita a leer nuevamente la lectura bíblica o el texto a memorizar de esta semana en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, y se nos invita a analizar los aspectos de la profecía que más te han ocupado para responder a la pregunta: ¿cómo podemos librarnos del temor y encontrar el mensaje de esperanza de Dios aún en medio de las profecías que se refieren a la persecución por causa de la fe? Sobre esta pregunta, primero veamos nuevamente el texto de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta sería otra versión, porque la versión que se ha estado utilizando como texto a memorizar dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cambia la palabra timidez por la palabra cobardía, pero al final el mismo es el mensaje. Sobre esta pregunta, ¿cómo podemos librarnos del temor y encontrar el mensaje de esperanza de Dios, aún en medio de las profecías que se refieren a la persecución por causa de la fe? Esta es nuestra respuesta. Si hay algo que he aprendido a lo largo de los años respecto a los tiempos y cómo la Iglesia Adventista maneja este tipo de informaciones, es que creemos que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Repito, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Tenemos una firme confianza de que Dios, a pesar de las tribulaciones que se esperan, porque obviamente esperamos lo mejor, aunque nos preparamos para lo peor, todo con la ayuda de nuestro Dios. Eso es vivir con esperanza. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que definitivamente usted puede confirmar todo esto. Es una iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que en ningún momento deja de decir la verdad, pero vivimos con esperanza. Estamos alegres, estamos felices, a pesar de que se esperan tiempos difíciles, aún más difíciles de lo que estamos viviendo. Esto es principio de dolores, y definitivamente que solamente con Dios uno puede mantenerse confiado de que todo
en ese sentido nos irá bien a nosotros como hijos de Dios, aunque el mundo completo caiga postrado ante la bestia y su imagen, nosotros podemos estar firmes en el Señor. Se hace entonces la siguiente pregunta. Aunque en este momento puede ser difícil ver el sábado y el domingo, ¿cómo podrían convertirse en epicentro de los acontecimientos finales? Nota cuán rápidamente puede cambiar el mundo. ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de no basar nuestra fe en los acontecimientos actuales que pueden cambiar en un instante, sino solo en la palabra de Dios? Sobre esta pregunta aquí escribí: siempre veo el sábado como una prueba de lealtad en el presente y no en el futuro. Cuando muchos son los hermanos, jóvenes, adultos, todas las edades, ven confrontada su fe y deben decidir si serán fieles a Dios o cederán en el gran conflicto, violando el sábado como día del Señor. Evidentemente, no debemos obviar la realidad de que de manera universal todavía no se ha establecido el domingo completamente como obligatorio, pero eso no significa que en algún momento no puedan cambiar las cosas. El COVID fue un ejemplo de que en un momento determinado el mundo se paralizó y se empezaron a tomar medidas de coerción, medidas de obligar a la gente. Nuestra fe debe estar basada en las promesas de Dios y como tal, lo que pasará es que vendrá y nuestro Dios definitivamente nos liberará, así como libró los jóvenes hebreos en la prueba dura de la llanura de Dura. Esta fue nuestra respuesta. Y es que ustedes pueden notar que los tiempos cambian. Antes quizás se hablaban de derechos humanos, se hablaban de proteger a las personas, se hablaba de tener cuidado con la gente, de no maltratarlos, de parar la violencia, de no asesinar, pero hoy en día el mundo está totalmente convulsionado, tantos asesinatos, tantas leyes que se violan, incluso desde poderes ejecutivos, tantas violaciones de los derechos humanos en todos los países. Porque si usted me diría, eso es solamente en Estados Unidos con lo que está sucediendo. No. A nivel mundial, en donde quiera se violan los derechos humanos, incluso los mismos que están supuestos a hacer que se cumplan esas leyes, la violan. Entonces, ¿cómo nos van a decir a nosotros que no van a violar este otro derecho humano de coartar la libertad religiosa? Sí han coartado otras libertades que van en contra incluso de la decisión propia de su cuerpo, obligándolo a vacunarse y hacer cualquier cosa. A usted no lo van a obligar de que tenga que adorar o reposar el domingo como una ley dominical que ya incluso se ha establecido en el pasado. Han habido leyes dominicales a nivel estatales en los Estados Unidos a lo largo de la historia, así que no es descabellado que esto vuelva a ocurrir. Pero por otro lado, la economía mundial y todo lo que está sucediendo puede transformar todo de la noche a la mañana y decirse, hay que trabajar obligatoriamente el sábado porque la economía así lo amerita. Y usted y yo tendremos que tomar una decisión. Por eso la recomendación desde ahora es para que tengamos nuestro propio trabajo, para que podamos independizarnos del sistema y de esa manera sea un poquito más fácil cualquier transición, pero definitivamente que el Señor proveerá para su pueblo, no en la primera fase, sino en la segunda y última fase de la persecución. Piensa en Daniel capítulo 2 e incluso Daniel capítulo 7. Todos los imperios surgieron y desaparecieron
exactamente como fue predicho. Desde nuestra perspectiva actual, solo queda un imperio por aparecer. ¿Cuál es y por qué podemos estar seguros de que surgirá así como fue anunciado? Sobre esta pregunta final, para luego, ¿verdad?, pasar al repaso, aquí escribí: podemos estar seguros que así como se cumplieron las profecías en cuanto a todos los imperios mundiales, el imperio que falta, a saber, el imperio celestial, el reino de Dios, pronto aparecerá. No hay dudas de que esto se cumplirá al pie de la letra, porque incluso ya vemos señales inequívocas de que si Cristo no viniera, este mundo terminaría acabándose él mismo. Y antes de que eso suceda, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes, con gran poder y gran gloria, y establecerá su reino para siempre, 1000 años en el cielo y en la tierra nueva, por toda la eternidad. Pudiéramos decir que aquí el tiempo se acabó, pero todavía tenemos un poquito más. Pasando al breve repaso, en el pasado sábado domingo estuvimos viendo Daniel capítulo 2 y el enfoque historicista de la profecía. Ahí se habló de ese método historicista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o que utiliza la Iglesia Adventista del Séptimo Día, versus los otros métodos que incluso el doctor y pastor Franklin Martí definió muy claramente: el método preterista, que tiene que ver todo con el pasado; el método futurista, que tiene que ver todo con un futuro muy lejano, o sea que usted y yo nada pintamos en la profecía según ese, ¿verdad?, método de interpretarla; o el método eclético, que hace una mezcla de todos los métodos, pero definitivamente que no hay mejor método como el método historicista, porque es el que ve lo que dice la Biblia y cómo se cumple a través del tiempo cada profecía que Dios estableció. Se habla, por ejemplo, de la monarquía británica, que antes se llamaba la Casa de Sajonia, Comburgo y Gotha, un nombre claramente alemán, y actualmente se llama la Casa de Windsor, un nombre en ese sentido en inglés, de modo que demuestra que a pesar de los casamientos que hubo para tratar de mezclar un reino con otro, no pudieron ser mezclados, tuvieron divididos, y ahora todavía siguen divididos, tal y como lo dice la profecía de los 10 reinos divididos. ¿Recuerdan lo que la Biblia menciona en Daniel? Pues precisamente de eso estuvimos hablando en la parte del sábado domingo. En la parte del lunes estuvimos hablando de la adoración a la imagen, y ahí vimos lo que fue la prueba de los jóvenes hebreos, los cuales estuvieron desafiados a postrarse ante una estatua que Nabucodonosor levantó en contra de lo que Dios había establecido, de que habían diferentes metales y por lo tanto diferentes reinos. Él hizo una estatua todo de oro, la cabeza no solamente de oro como lo decía la estatua, sino todo el cuerpo completo. Pero obviamente los jóvenes hebreos dijeron claramente en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, «He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará». Y haciendo un paréntesis, mencionamos que aquí el hebreo está dando un deseo, una especie de anhelo de parte de los jóvenes: y de tu mano, oh rey, anhelamos que Dios nos libere. Pero la indicación de que es tal y como lo estamos mencionando es el versículo 18, que aclara: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ese y si no indica claramente que ellos
solamente lo estaban dando como un deseo y no como una realidad, porque definitivamente estaban dependiendo de Dios como debe depender cada hijo de Dios a lo largo de la historia y no mandar al Espíritu Santo como quieren algunas personas hoy en día. En la parte del martes estuvimos viendo otra imagen y la orden de adorarla. Aquí estuvimos viendo la imagen que se menciona en Apocalipsis 13, que tiene que ver con la imagen de la bestia. Y lo mismo ha de ocurrir, así como los jóvenes hebreos tuvieron que enfrentar esa prueba, tuvieron que ser leales a Dios y no postrarse ante la estatua. Nosotros tampoco debemos postrarnos a la imagen que levanta la bestia hoy en día. Una imagen que tiene que ver con la falsa adoración a un falso día de reposo, en este caso el domingo, y cómo nosotros, en ese sentido, podemos permanecer fieles, tal y como se dice en Romanos, que son personas que adoran lo creado en vez del creador. En este caso, ¿qué fue creado por el hombre? El domingo. ¿Qué fue creado por Dios? El sábado. Usted y yo no necesitamos postrarnos ante esos ídolos paganos, porque el domingo es originado por el paganismo. Usted y yo tenemos que entender esto. Incluso la palabra domingo en inglés es Sunday, día del sol. Y está demostrado que en diversas culturas, especialmente dentro del Imperio Romano, que era el imperio pagano originalmente, adoraban el domingo como el día del sol, del dios sol. Y en ese día, pues, estableció su marca, su sello de autoridad, la Iglesia Católica Apostólica Romana. El papado, junto con Constantino, cambiaron todo esto y es una imagen moderna para aquellos que se postran ante esa estatua. En la parte del miércoles estuvimos viendo la persecución a la iglesia primitiva y eso que pasó con la iglesia primitiva. Vimos varios elementos, incluso elementos como por ejemplo que la iglesia cristiana estaba siendo perseguida, que Jacobo, el hermano de Juan, fue muerto a espada y que Pedro fue apresado, aunque fue librado. Esto es un ejemplo de lo que ha de ocurrir en los últimos días. En los últimos días se espera una persecución en contra del pueblo de Dios, pero de la misma manera Dios puede librarnos y anhelamos que nos libre. Pero si no nos libra, usando, ¿verdad?, las mismas palabras de los jóvenes hebreos, tampoco nos postraremos, aunque Dios no nos libre, a ningún ídolo moderno, a ningún hombre que quiera imponernos cualquier día de adoración que no sea el sábado o cualquier elemento en el que quieran, ¿verdad?, que nos arrastren. En la parte del jueves estuvimos viendo la marca de la bestia y aquí definitivamente que dimos una clara explicación de lo que tiene que ver con esto. Especialmente el doctor Martí dio una cátedra que si no la han escuchado, les recomendamos que la escuchen y que la reescuchen, porque a veces la verdadera lectura está en la relectura y entonces lo mismo podríamos decir de los audios. El verdadero elemento de poder obtener el contenido del audio sería reescuchar ese audio para que de esa manera usted y yo podamos captar el máximo de ella. Y por eso recapitulamos lo que estuvimos viendo con el doctor y pastor Franklin Martí. Número 1, que la marca, el nombre y el número de la bestia es lo mismo, porque hay personas que tratan de como de decir, oh, el número es esto, la marca es esto, el nombre es esto. No, no, no. Marca, nombre y número es lo mismo. También el doctor explicó
que el 666 es el número que decodifica el sello y también que esta profecía está en el mismo centro del Apocalipsis y que hay 4 métodos que se han utilizado como la gematría, la barra de códigos, la adición y el significado simbólico. Y de estos, la gematría, que es el que busca el equivalente de las letras, y por otro lado también el significado simbólico del número, han sido utilizados por la Iglesia Adventista, aunque claro está, el problema de la gematría es que se ha utilizado con diversos nombres y ha dado 666. Así que eso no es consistente. Además, no se utiliza un idioma específico en el que uno deba de buscarlo y descifrarlo. O sea, ese método no es consistente con la Biblia, pero el método simbólico es aún más consistente y la explicación simbólica sería que el significado tiene que ver con la humanidad sin reposo divino, por eso se hace el énfasis del 6, del 6, del 6, sin llegar al 7, de una humanidad en rebelión en contra de Dios, que no reconoce el Creador, que no guarda el sábado. Esto entonces se refleja en cada aspecto de la vida y estuve obviamente mencionando todo esto junto con lo que dijo el doctor y pastor Franklin Martí, que repito, es un contenido sin precedentes para usted poder nuevamente escucharlo. Todo esto hablando acerca de esa marca de la bestia, de cómo los líderes, incluso religiosos, quisieron matar a Jesús, demonizando que él hiciera el bien el sábado, cuando el sábado fue hecho para eso mismo, para ser un día de deleite, de felicidad, no de trabajar en lo que tú trabajas regularmente, sino para hacer el bien. Y si eso incluye sanar, y si eso incluye suplir una necesidad, hay que suplirla. Obviamente, estamos hablando de a las personas que lo necesitan, porque tú y yo tenemos 6 días para trabajar y hacer toda nuestra obra, mas el 7º día es reposo para Jehová nuestro Dios. Y mencionábamos que no hay excusa plausible, sino una vil traición si queremos violar cualquier mandamiento, por insignificante que se nos parezca, porque Cristo murió porque esa ley no podía ser abolida. La ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, es una ley eterna y por lo tanto debemos cumplirla para siempre. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en esta semana? Hemos aprendido que los precursores que tenemos en la Biblia son precursores para definir lo que ha de acontecer en los últimos días, que habrán persecuciones, que habrán situaciones difíciles, y todo esto lo enfrentamos no con timidez, no con miedo, no con cobardía, sino con poder, con amor y dominio propio, tal y como lo dice la lectura bíblica o el texto a memorizar de esta semana. Y definitivamente que cuando nosotros hacemos esto, de confiar en las promesas de Dios, a pesar de las cosas difíciles que acontecen a diario, porque esto no es solamente en el futuro, diariamente tú y yo estamos librando la batalla del gran conflicto, pero aún así, Dios nos da el poder para vencer, y si confiamos en Él nos dará la victoria. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que estas lecciones que hemos visto esta semana sean precisamente un estilo de vida para nosotros. Que no haya nada ni nadie que nos obligue a adorar otro día
que no sea el día que tú has establecido y que a la vez entendamos y lo llevemos a su justa dimensión, que entendamos que es un deleite adorarte en espíritu y en verdad el día que tú has señalado, y que por otro lado también no dejemos que el enemigo nos entrampe dándonos excusas baratas para violar tus mandamientos, que ninguno de ellos sea violado, simplemente porque entendamos que no es tan grave que bajemos las normas ni nada por el estilo, sino que en vez de bajar las normas, la llevemos a su justa dimensión, no añadiendo, no quitando, sino haciendo tu voluntad. Bendice a cada persona que ha escuchado este audio y a cada familia representada, y que juntos podamos vivir lo que predicamos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana la última lección del trimestre, Imágenes del Fin. Ahí estará nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez con la última lección del trimestre. Esta semana hemos estado abordando la lección número 12, su servidor y el doctor y pastor Franklin Martí, y nuevamente apareceremos con el nuevo trimestre, que sería el tercer trimestre, y específicamente este tiene como título El Éxodo. El Éxodo, y estaríamos abordando la lección número 1, Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Así que la temática estará sumamente interesante. Estaremos dando esa introducción luego de esta semana. Siempre que hacemos la introducción al nuevo trimestre, hacemos una edición exclusiva para el sábado y otra lección exclusiva para el domingo. Así que esperen eso, que salga en la próxima semana, luego de que nuestro hermano Omar Medina, repetimos, agote la última lección de este trimestre, alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica, específicamente la lección número 13, Imágenes del Fin. Esta semana el texto a memorizar de esta lección número 12, titulada Precursores, ha sido la segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 7. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. Y también se pueden comunicar con su servidor al 484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.